¿Cómo están? Son bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el programa de política internacional que se emite por la pantalla de Barricada TV. Ahora nos vamos a ver las 5 principales noticias de esta semana. Denuncia de la Fiscalía contra Pedro Castillo. Fue presentada ante el Congreso y ahora el Parlamento deberá definir la situación del mandatario. La fiscal general, Patricia Benavides, acusa a Castillo de ser el líder de una organización criminal. Sin embargo, su denuncia es inconstitucional, ya que el presidente en funciones solo puede ser investigado por delitos explicitados en la Carta Magna. Por esta causa, se realizaron allanamientos a las viviendas de personas allegadas a Castillo, incluyendo a su madre. El presidente asegura que se trata de una nueva modalidad de golpe de Estado. Tropas extranjeras podrían intervenir Haití. El pedido lo había realizado el primer ministro inconstitucional, Ariel Henry, quien fue designado por el Call Group que responde a Naciones Unidas. La crisis política y social que vive Haití, de la cual las potencias occidentales son responsables, es la excusa que se utiliza para reclamar esta acción militar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apoyó el pedido de intervención, mientras que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que evalúan el pedido. Paro energético en Francia. Trabajadores de 6 de las 7 refinerías y estaciones de servicio de Francia cumplen 2 semanas de huelga para demandar mejoras salariales. Exigen un aumento del 10%, siendo un 3% parte de la distribución de beneficios de las empresas. El presidente Emmanuel Macron indicó que 1/3 de las gasolineras están desabastecidas y decidió intervenir anunciando la movilización forzosa. Sindicatos y organizaciones convocaron a una gran marcha para el próximo 18 de octubre y rechazaron la medida del gobierno, asegurando de que se trata de un ataque al derecho constitucional a huelga y a las libertades fundamentales. El Parlamento de Irak eligió presidente. Las elecciones legislativas fueron hace un año, pero la crisis política impidió la designación del mandatario. Abdel Latif Rashid superó al actual mandatario Barham Saleh. Su primera decisión en el cargo fue nombrar como primer ministro al líder político chiita Mohamed Shia al-Sudani. En julio del año pasado se había intentado designar a Sudani como primer ministro, lo que desató masivas protestas de un sector político. A partir de ese momento comenzaron violentos enfrentamientos con decenas de muertos. Rashid tiene 15 días para formar gobierno. Reino Unido. Liz Truss destituye al ministro de Economía. La primera ministra tomó esta decisión tras el rechazo de su propia fuerza, el Partido Conservador, al plan para bajar impuestos a las personas más ricas. La propuesta planteaba una reducción del 45 al 40% para el tramo más alto del impuesto sobre la renta. Truss reconoció que la misma iba más lejos de lo que esperaban los mercados y tomó una medida en sentido contrario: mantener la suba del impuesto de sociedades del 19 al 25%, pese a que se había comprometido a anularla cuando accedió al cargo en septiembre. El veterano diputado Tory Jeremy Hunt fue designado al frente de Economía para sustituir a Kwasi Kwarteng. El próximo domingo 16 de octubre va a comenzar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, en donde 2.296 delegados van a representar a 96 millones de miembros. Allí se espera que Xi Jinping, actual presidente de la República Popular China, sea reelegido por tercera vez como secretario general del Comité Central de este partido. Y este evento se da en un contexto mundial muy particular, donde el gigante asiático se consolida como la segunda potencia mundial después de Estados Unidos, y por también disputar de alguna manera este paradigma de mundo unipolar por el de un mundo multipolar. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Gisela Cernadas. Ella es economista argentina, vive en China hace algún tiempo y es integrante también del colectivo Don't Shame News. Hola Gisela, gracias por acompañarnos
acompañarnos hoy. Y bueno, empezamos preguntándote por qué es tan importante este encuentro, este congreso del Partido Comunista Chino y, bueno, qué discusiones va a tener este partido. Hola, buenos días a todos. Bueno, como muy bien decías, es un contexto que es un congreso, perdón, que se da en un contexto muy particular que no solo encuentra a China como la segunda economía mundial, sino que la encuentra al límite de ser la primera economía mundial. Los analistas venían estimando que este crecimiento de China, que podría sobrepasar a la economía de Estados Unidos, se iba a dar en el 2035, 2030. Estas estimaciones se vienen acelerando mucho más y es algo que va a suceder por primera vez en más de 130 años, que Estados Unidos deje de ser la primera economía mundial. En ese declive del poderío económico de Estados Unidos se da algo que nosotros ya venimos siguiendo hace un tiempo, que es la avanzada de las sanciones, de los ataques contra la economía china, contra las empresas chinas, y se da una guerra comercial y una guerra tecnológica, donde las empresas de tecnología china terminan cada vez más sancionadas. Para entender también el rol que tiene China en términos de la tecnología, China hoy ocupa el puesto número 11 en términos de los índices de innovación a nivel global, creciendo del puesto 34 hace 10 años. Las empresas que trabajan con inversiones de tecnología, las grandes empresas de tecnología, han duplicado su número, son más de 330.000 empresas en todo el país, tienen hoy a más de 6 millones de trabajadores a tiempo completo en el desarrollo tecnológico de estas mismas empresas. El número de patentes, por ejemplo, casi que se ha triplicado desde el año 2017 hasta el año 2021, lo cual pone a China en un lugar de dominación en términos tecnológicos, o por lo menos de un poderío creciente que disputa también el monopolio tecnológico de Occidente. Entonces, en ese contexto donde el poderío económico de Estados Unidos está en declive, el poderío tecnológico y también el poderío político, se da este Congreso Nacional, que a su vez nos encuentra con un contexto a nivel nacional que es de profundos cambios. Digo, para nombrar, los cambios en China en la última década no han estado solamente vinculados a un gran crecimiento económico, que es un proceso que ya viene con mucha fuerza desde los años 80. En la última década el PBI de China creció 2,5 veces. El alivio de la pobreza, por ejemplo, que los chinos desde el año 80 para acá han sacado a más de 800 millones de personas de la pobreza y alrededor de unas 100 millones fueron durante la última década. Sin embargo, los cambios no solo han sido en términos económicos en estos años, como decía anteriormente, sino también en términos políticos. Para nombrar, por ejemplo, dos grandes regulaciones que se han impulsado el último año, están el control sobre las empresas privadas y en particular empresas de capital extranjero que trabajan en el sistema de tutorías privadas, ¿no? De clases particulares para los niños en lo que se conoce como el K9, que son estos 9 años de educación entre los 6 y los 15 años. Entonces, además de un conjunto de medidas que promueven la salud física, mental, que regulan la cantidad de tareas y el tiempo que los niños le dedican a la educación en un sistema que es súper competitivo, también regulan la influencia de capitales extranjeros para que, por ejemplo, empresas que cotizan en bolsa no puedan estar influenciando la formación de estos niños. Por otro lado, también el control sobre los algoritmos de Internet para brindar a los usuarios mayor control sobre el uso de los datos y que eviten estar invadiéndolos con publicidades que pueden incluso ser dañinas para las prácticas de consumo. Luego también, por ejemplo, el control sobre la corrupción, que es pocas veces visto en el mundo que un partido tenga un control tan importante sobre sus propios miembros y una promoción de la ética y la práctica militante que sea tan regulada. En los últimos años, por ejemplo, desde el 2018 para acá, a un promedio de 600.000 personas se les ha encausado y enjuiciado por casos de corrupción. Hasta abril de este año ya teníamos un total de 4,7 millones de personas castigadas por corrupción. Entonces venimos de un proceso hacia lo interno del país, venimos y me incluyo porque como
como ciudadana viviendo acá, soy testigo de estos cambios en el día a día, donde el partido toma cada vez más fuerza en la planificación, el control de la política y sobre todo en un punto que es fundamental, que es la movilización de las masas de este partido que decimos de 96 millones de personas para poder alcanzar estos objetivos de la prosperidad común, del desarrollo del país. Digo, el partido ha movilizado en los últimos años más de 3 millones de sus cuadros para trabajar en el alivio de la pobreza, mismo para el combate del COVID. Por ejemplo, en términos de los números, China tuvo 1 millón de casos, considerando el último brote desde marzo, que fue el brote más grande que hubo desde el inicio de la pandemia, que si se mira en un mapa global de los 623 millones de casos que hubo en todo el mundo, China, teniendo a 1/5 de la población mundial, tuvo solamente el 0,16% de los casos, que no es azaroso, sino que es parte de esta política de COVID-0 que implica medidas de control que por momentos pueden ser medio tediosas, pero que en la práctica han mostrado que sirven para regular la propagación de la pandemia. Y por otro lado, que ya escapa al plano doméstico, va más al plano internacional, que lo hemos también hablado en otras ediciones con Barricada TV en relación a la articulación de los BRICS y de la nueva ruta de la seda. Ahí te quería preguntar, vos recién describías, bueno, cuál es la política actual del partido y de Xi Jinping como representante de este partido, pero ¿puede cambiar algo concretamente a partir de este congreso, esas discusiones que se están promoviendo, cuáles son? Bueno, lo que nosotros esperamos, o todos podemos esperar de este Congreso, es que haya una ratificación y una profundización de caminos más socialistas dentro de China, que es un concepto que ellos vienen trabajando hace muchos años, de este socialismo con características chinas. Si se reivindica la centralidad de Xi Jinping y del pensamiento de Xi Jinping como central dentro de la conducción del partido, eso implica una profundización en la línea de trabajo socialista. Hay discursos que Xi Jinping mismo ha pronunciado, por ejemplo en el año 2015, diciendo que la economía política marxista es el único camino que debe seguir China. Hace poco se hizo público un documento donde en un discurso interno hacia el partido, Xi Jinping también nombraba a Marx, a Engels, a Mao, como un camino de profundización ideológica que el partido ha trabajado en la formación hacia el interno, pero también hacia lo externo. Entonces, podemos esperar para adelante que haya una profundización de estas medidas de control sobre los capitales, de mayor movilización de masas y ratificación de esta figura de Xi Jinping, que en el contexto internacional que decíamos, si consideramos estos cables de Wikileaks del 2008, donde se hace todo un informe de Xi Jinping que asuma como secretario general, la caracterización que hace el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos es que Xi Jinping es una figura inquebrantable. Entonces, lo que podemos esperar también, si se refuerza un tercer mandato de Xi Jinping, que es lo más probable, y se refuerzan estas orientaciones con una tendencia a la construcción del socialismo, es que se agudicen mucho más los ataques a nivel internacional por parte de Occidente, ¿no? Gisela, vamos al plano internacional y la relación de China con el mundo, que vos recién también mencionabas. Una de las apuestas más importantes del gigante asiático tiene que ver con este proyecto que se conoce como la nueva ruta de la seda, ¿no? Esta red de cooperación y de intercambio comercial que ya tiene más de 140 integrantes en todo el mundo, si no me equivoco. Ahí te quería preguntar qué rol ocupa América Latina y el Caribe particularmente en esta nueva ruta de la seda. Bueno, de América Latina y del Caribe ya hay más de 20 países, 21 si no me estoy equivocando con el número, incluida Argentina, que han firmado un memorándum de entendimiento y son parte de este acuerdo de la nueva ruta de la seda. América Latina, si bien está contando con 21 de estos más de 140 países, lo cual es un número importante, sigue siendo poco en comparación con todo el desarrollo de las inversiones y de las conexiones que China ha trabajado tanto con África como con Asia. Si miramos un mapa general de lo que es el destino de las inversiones salientes de China hacia otros países, América Latina y el Caribe cuenta solamente por 8% de todas esas inversiones. Ahora, esta participación ha venido creciendo
creciendo con los años y lo que podemos esperar es que haya mayor centralidad de América Latina en el plano de las inversiones. Digo, el acuerdo con Argentina, por ejemplo, firmado en febrero de este año, hablaba de inversiones por 23.000 millones de dólares, sumadas a inversiones que China ya venía trabajando, por ejemplo, en la ampliación de Atucha 3, que eran por otros 8.000 millones de dólares, la renovación del grano por otros 4.700 millones, y sin embargo, dentro de los países de América Latina, quien mayor destino de las inversiones de China es Brasil. El 58% de las fusiones y adquisiciones que China ha trabajado en América Latina se dieron en Brasil y principalmente en el marco de la energía y la infraestructura. Entonces, para América Latina es posible, es factible esperar una tendencia a que estas inversiones y el comercio sigan creciendo. Sin embargo, sí es importante que los gobiernos que están acá puedan articular, en particular aquellos que son de tinte progresista, que son de izquierda, que puedan articular para que esas inversiones y el comercio no se den en un marco de transacción de commodities o de bienes primarios, sino que puedan incluir procesos de transferencia tecnológica, como lo es, por ejemplo, el acuerdo firmado entre la estatal china y YPF Tecnología en Argentina para el procesamiento del litio, que incluye transferencia tecnológica, que eso se transfiere directamente a una mejora en el desarrollo económico del país. Entonces, se pueden esperar oportunidades de cooperación, lo que es importante es que esas oportunidades se transformen en desarrollo y no simplemente en comercio de bienes primarios. Gisela, a la complejidad que mencionábamos al principio de este escenario mundial, en los últimos meses se suma el conflicto entre Rusia y Ucrania. Te quería preguntar qué papel juega y qué papel jugó durante este tiempo China en este asunto. Bueno, es una pregunta bastante compleja en relación a la relación bilateral que ya entre China y Rusia venían teniendo de larga data, pero en particular en los últimos 10 años. China ha tenido un apoyo hacia Rusia, entendiendo que la operación de Rusia fue para frenar el avance de la OTAN hacia el este, no por un apoyo de la guerra en sí. Digo, hay que recordar que la invasión de Rusia en Ucrania se da por la expansión de la organización hacia el este, que era algo que estaba prohibido hacer. Y ese despliegue de Occidente sobre Ucrania es un despliegue directo sobre Rusia y que luego iba a terminar bloqueando y de hecho avanzando mucho más sobre China. Entonces, en ese marco creo que hay un apoyo estratégico de China hacia Rusia. Gisela, ayer se dio a conocer el documento de la Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, donde señala a Rusia como la amenaza más inmediata, esto es lo que dice el documento, pero tilda a China de ser el desafío más grande. Te queríamos preguntar si cambió la política de Estados Unidos entre el gobierno de Donald Trump y el actual de Joe Biden, o cómo se fue manejando durante estos últimos años Estados Unidos en esa relación. Bueno, la verdad es que sí hay un punto en que los demócratas y los republicanos están muy de acuerdo durante los últimos años, en particular desde el ascenso de China, es en su política internacional. Ellos, tanto Biden como Trump, identifican que China es un enemigo y que es estratégico el punto sobre el cual ellos tienen que avanzar. Por eso mismo es que también el contexto de la guerra en Ucrania, con la expansión de la OTAN hacia el este, teniendo a Ucrania dentro de la OTAN, era un puente directo hacia Rusia y luego un puente directo hacia China para poder cercarla y poder avanzar sobre ellos en términos militares, en términos políticos y en términos de control. Entonces, digo, si preguntás por un cambio específico entre Biden y Trump en relación a la política internacional hacia China, lo único que podría identificar como una diferencia es que Biden ha tenido una política mucho más diplomática en relación a quienes son sus aliados dentro de Europa, por ejemplo, para atacar a China, mientras que Trump era mucho más invasivo, más confrontativo para con los países europeos, forzándolos a posicionarse directamente en contra de China. Pero ambos coinciden en que China es el enemigo estratégico. Y desarrollando también sanciones económicas, ¿no?
Exactamente, así como han avanzado con sanciones económicas sobre, bueno, en América Latina los tenemos con Cuba, con Venezuela, de todos los países que osan imponerse hacia la avanzada imperialista en el continente, también han avanzado con sanciones hacia el lado de Asia. Digo, Rusia viene sufriendo sanciones de Estados Unidos desde el 2015, entre ellas también durante este año las han prohibido, la han excluido del uso del sistema de liquidación de pagos internacionales guiado por Estados Unidos, que es la SWIFT, por lo cual, digo, la gente no puede usar siquiera, para explicarlo en términos concretos, su tarjeta de crédito rusa por fuera del país porque no la pueden liquidar con el sistema de pagos internacionales. En ese marco, por ejemplo, el comercio entre China y Rusia viene creciendo cada vez más en monedas alternativas al dólar. Mientras hace 7 años el dólar se usaba para el 90% de las transacciones, hoy ocupa menos de la mitad de los pagos y en algunas de las ocasiones, como por ejemplo el comercio del gas o el petróleo, termina haciéndose casi enteramente en yuanes o en rublos. Y China también viene sufriendo estas sanciones, como decían al inicio de la entrevista, con las empresas de tecnología, sobre todo por ser consideradas de espionaje en los términos de Estados Unidos, que están sancionadas de la lista de cotizar en bolsa en Estados Unidos. Gisela, para ir terminando, te quería preguntar justamente este documento que mencionábamos de seguridad de Estados Unidos, también menciona que el país está comprometido con una sola China en referencia a lo que sucede con Taiwán. Pero bueno, a la vez sabemos que hay tensiones, que genera tensiones diplomáticas y hasta militares, con ejercicios militares puntualmente en Taiwán. ¿En qué situación se encuentra este conflicto? El proceso, digo, para ponerlo en términos históricos, el proceso de reunificación con Taiwán viene de hace ya bastante tiempo, viene siendo de forma pacífica, de forma diplomática, de forma democrática entre ambas partes, entre la isla y entre el continente. La visita de Pelosi a Taiwán en agosto lo que hizo fue acelerar este proceso para que quizás termine siendo una forma no tan diplomática como estaba planificado, lo cual eso no es beneficioso para nadie, pero continúan en esas relaciones. Ahora lo que hubo, mejor dicho, luego de la visita de Pelosi fue un aumento de las provocaciones de Estados Unidos hacia Taiwán, por ejemplo, aprobando la venta de armas y el soporte económico hacia la isla, con lo cual podemos esperar que luego del Congreso también se encuentren más provocaciones de Estados Unidos hacia China en relación a Taiwán. Como decía anteriormente, Xi Jinping está caracterizado por la propia agencia de inteligencia de Estados Unidos como inquebrantable, lo cual los va a llevar a aumentar las sanciones para poder quebrar el poderío político, ya que no pueden quebrar al máximo líder del partido y de la nación. Y eso no es Gisela, beneficioso para nadie. fuiste muy amable, muchas gracias por tu tiempo en Horizonte Sur Global. Muchas gracias a ustedes. Nosotros y nosotras nos vamos a un corte y ya regresamos. Tercer y último bloque de Horizonte Sur Global y en este caso nos vamos a Brasil. Allí el pasado 2 de octubre se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales donde Lula y Bolsonaro quedaron como candidatos para la segunda vuelta, que será el próximo 30 de octubre, pero también allí se votaron gobernadores, diputados y senadores. Y de esto vamos a hablar en la columna semanal con la compañera Ana Tagorret de ARG Medios. Hola Ana, ¿cómo andás? Rica TV, buenas noches a toda la audiencia. Y sí, como bien decías, compañera, en esta elección no solo se eligieron representantes del Ejecutivo, tanto nacional como provincial, sino que además eligieron legisladores, eligieron candidatos a diputados y candidatos a senadores. Básicamente lo que podemos ver a partir del resultado que dejó esta elección es un Congreso bastante más a la derecha que lo que ya veníamos viendo, ¿no? En esta legislatura actual, un Congreso que va a asumir a partir del año 2023 y que lo que queda claro a partir de la elección que ha realizado
el partido al cual pertenece el presidente de la República, el Partido Liberal, el PL, es que se ha hecho una gran elección justamente a partir de la cantidad de votos que arrastra Bolsonaro, ¿no? El PL, como les comentaba, es el partido más grande, con más representantes en la Cámara de Diputados, pero también con más representantes en la Cámara de Senadores. Estamos hablando en diputados de 99 representantes del Partido Liberal. En la Cámara de Senadores son 14 representantes del Partido Liberal y bueno, esto nos deja un panorama bastante complicado, ¿no? De cara a lo que va a ser el año que comienza, con un gobierno que va a asumir y que bueno, que está por elegirse ahora el próximo 30 de octubre. Claramente, como les decía, es un congreso más a la derecha, si se quiere, es un congreso que de hecho de ser reelecto Bolsonaro presidente el próximo 30 de octubre, va a ser un congreso que con el que va a conseguir negociar en mejor medida, con el que va a conseguir de repente más prestaciones, más facilidad, más accesibilidad para llevar adelante los proyectos, ¿no? que tiene el gobierno. Ahora, si sucede lo contrario y quien vence la elección es el candidato Lula, bueno, ahí va a ser un congreso bastante complicado justamente porque el Partido Liberal tiene la mayoría, el Partido de los Trabajadores tendría la segunda bancada más grande, pero es a partir de una serie de alianzas que se tienen que tejer que se ve lo complicado del panorama. En principio, lo que hay que decir es que de ser electo Lula presidente, y bueno, va a tener la primera conversación que va a estar sobre la mesa en el Congreso Nacional, va a ser justamente la cuestión del impeachment, ¿no? Para Lula tener la posibilidad de que el impeachment quede completamente descartado, va a necesitar unos 234 diputados, ¿no? Que son como el mínimo para impedir que cualquier pedido de impeachment pase. Hoy por hoy, Lula, el Partido de los Trabajadores y los aliados del Partido de los Trabajadores no tendrían ese número, con lo cual ahí resulta muy, muy importante la capacidad de articulación que pueda llegar a tener el presidente, ¿no? y el partido en el gobierno, justamente para barrer esta posibilidad, lo cual después nos llevaría a otras discusiones bastante más complicadas, pero que bueno, que en un país como es Brasil, donde se tiene algo que se llama presidencialismo de coalición, básicamente donde no se gobierna sin el Congreso en la mano, bueno, va a ser muy, muy complicado llevar adelante esas negociaciones, sobre todo en este contexto, como les decía, de un Congreso más a la derecha. Sí, claramente se achican los márgenes para un posible gobierno de Lula, ¿no? Y te quería preguntar, Ana, sabemos que es la primera vez que se presentan candidatos y candidatas a diputados y diputadas por el Movimiento Sin Tierra también de Brasil, ¿no? Sí, así es. Hubo una serie de candidatos que lograron conseguir básicamente sus bancas, ¿no? En el Congreso. La verdad que eso se considera un logro bastante importante porque es la primera vez que el MST va a tener representantes en la legislatura que va a asumir a partir del 1 de enero del 2023, pero también es un Congreso que, digamos, descartando, ¿no? La cuestión de ser de por sí, por la conformación, por la consolidación de ese Congreso, un Congreso más a la derecha, también es un Congreso más inclusivo, porque además lograron elegirse por primera vez en la historia 2 legisladoras trans. Entonces, digamos, va a ser un Congreso más inclusivo. A su vez, también aumentó el número de mujeres que fueron electas fueron electas diputadas y senadoras, y aumentó también el número de negros que va a conformar ese Congreso, ¿no? Teniendo en cuenta que Brasil es un país donde la mayoría de la población es negra, que haya aumentado el número de negros habla, sí, de mayor inclusión más allá del contexto en el que estamos, ¿no? El Congreso siempre es un lugar donde hay pluralidad, entonces, bueno, eso quedó demostrado no solo en la elección que pudieron hacer los compañeros del MST, sino también en la elección de estas 2 compañeras trans y del aumento tanto de la bancada femenina como de la bancada de las personas negras, ¿no? Gracias, Ana. Esperemos tener una victoria favorable para el pueblo brasilero el próximo 30 de octubre. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, y nosotros llegamos al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche por la pantalla de Barricada TV.